Encuentro TV. Comunicación alternativa. Diálogo directo con el doctor Augusto Tandazo, que visita nuestros estudios. Y bueno, la pregunta de cajón: momentos críticos que vive el país, situaciones de confrontación extremas, movilización social, en suma, un estado de conmoción interna. ¿Cómo debemos leer este momento histórico, doctor Tandazo? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, un saludo a los radioyentes. Efectivamente vivimos un estado de conmoción interna, como lo dice el decreto del estado de excepción, pero estado de conmoción interna creado por el gobierno. Entonces el gobierno no se puede beneficiar del estado creado por ellos para dictar el estado de excepción. Otro argumento que lo han sacado en estos días es: se está intentando desestabilizar al país. Los que lo están desestabilizando son ellos. El pueblo estaba tranquilo. ¿Quiénes son los que tomaron la medida? Fue el gobierno. De acuerdo, ni siquiera... Aquí hay un tema que es importante decirlo. Nos tomó del pelo Otto Sonnenholzner y obviamente el gobierno durante sus últimos 8 meses más o menos. Propaganda mediática todas las semanas. El gran acuerdo nacional. Y uno dice, a ver, ¿dónde está el acuerdo nacional? Este es el acuerdo nacional. Si este es el acuerdo con el Fondo Monetario y con los empresarios y con los grandes medios de comunicación social. ¿Dónde está el acuerdo nacional? Por eso cuando yo leo el decreto 883 y digo, aquí entre los considerandos debe estar pues, los acuerdos del gran acuerdo nacional. ¿Con qué bases sociales se acordó esto? ¿O es que esto solamente es nada más que cumplir con los dictados del Fondo Monetario? Y lo más importante es esto, porque la ciudadanía puede estar todavía sin una claridad respecto al tema. Se liberan los precios de los combustibles no para beneficiar al Estado, sino para crear la base posible para que vengan las transnacionales a hacerse cargo de la nueva refinería de 200,000 barriles y de la concesión de la refinería Esmeraldas de 110,000 barriles. Entonces les entregan la cama hecha, la mesa tendida, con precios liberados, para que vengan a hacer su fiesta, porque si por lo menos el Estado hubiera hecho algún esfuerzo para que esos dineros ingresen al Estado, pero ya sabemos que el 14 de octubre, que estamos a poquísimos días del 14 de octubre, se reciben ya las ofertas para la nueva refinería. Entonces están trabajando. A ver, el Fondo Monetario Internacional no trabaja para sí mismo. El Fondo Monetario Internacional es un facilitador de los negocios que hacen las transnacionales. Ellos crean el clima necesario, el caldo de cultivo, para que los países se bajen los pantalones y les entreguen los activos del Estado. Entonces, comienzan a opinar que hay que liberar las telefonías, las telefónicas, que hay que liberar las hidroeléctricas, que hay que entregar otros campos petroleros. Estuvieron a punto de entregarlo a AUCA hace poco tiempo. Y ahora se vienen con el tema de la refinería. En el tema, el trasfondo de esta alza es la refinería. Pero viene también un tema que es increíble. Nos tildaron a todo el Ecuador, el ministro de Finanzas, que esto lo hacen para eliminar el contrabando. O sea, somos contrabandistas todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos nos hemos dedicado al contrabando. Y por último, el presidente Moreno nos acusa de holgazanes. O sea, somos holgazanes. De zánganos. Entonces, cuando uno ve la definición de la sanganería y de los zánganos, somos holgazanes. Somos gente que no trabaja, somos gente que vive de los demás. Entonces, es una agresión permanente, pero esto ya tuvo un mal síntoma. Cuando el presidente abandonó Carondelet para irse a refugiar en el Guayas, eso ya fue un síntoma de que el respaldo que tenía era muy pobre y no quería quedarse como en su momento se quedó Lucio Gutiérrez para salir en helicóptero y salió a refugiarse en el Guayas. Un poco más y lo declaran huésped ilustre de la ciudad o le entregan las llaves de la ciudad. Entonces va a parar allá. Pero la gente cree que el tema central de esto es los pasajes. A ver, yo quiero que la ciudadanía me capte esto y si pudieran tener papel y lápiz sería mejor. A ver. El 100% de los combustibles que van al transporte terrestre están divididos de la siguiente manera. 45% carga pesada, 25% carga liviana. Entre los dos son 70%. 20% autos y jeeps, taxis 4%, buses 3%, otros 3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a poner un hipotético caso, que no lo va a aceptar la ciudadanía y que eso va contra la economía popular, que se arreglara el tema del transporte.
Eso es arreglar el 7% del transporte terrestre. Pero la afectación a la carga pesada y carga liviana es enorme, y esa es la carga que transporta los artículos de primera necesidad y los bienes de consumo. Que tiene mayor incidencia en todo lo demás. Entonces, el problema no se queda en el tema que nos quieren manejar. Es que hay que fijar las tarifas de transporte y se acabó. Perdón. Eso no es todo. El tema es que este es un golpe salvaje a la economía del país. O sea, es un golpe desastroso por todos los efectos que tiene. Pero qué bueno que se dio esto, porque todo, como las monedas, tienen dos caras. La parte negativa nos ha permitido ver la parte positiva. Cómo se desnudaron los grandes medios de comunicación social defendiendo lo indefendible, vía reportajes sesgados, vía editoriales totalmente comprometidos con la política neoliberal de todos los días, y cómo han desinformado. Si uno quiere saber qué es lo que no está pasando en el país, sintonicen los grandes medios de comunicación social. Hoy teníamos que recurrir a cadenas del exterior, en especial Telesur, para entender lo que estaba pasando en el Ecuador, porque según Ecuavisa, Teleamazonas, Telecentro, Gamavisión, no está pasando nada. Y según el comercio todo ya se resolvía, ya se acabó el paro. Entonces el tema no es así. Pero además hay una cuestión que es importantísima. Se destapó Nebot cuando en las declaraciones que hizo recién llegado de Bogotá, por más que después intenta componerlo, dijo: no, yo hubiera ido más allá, liberando la importación de los combustibles. O sea, lo cual es incluso ni siquiera querer que el Ecuador cuente con una infraestructura, incluso aunque sea en manos privadas. O sea, y sí, abandonados a la suerte del diablo, a ver cómo nos abastecemos de combustibles, y a precios obviamente más que internacionales. Y Guillermo Lasso llega a cuestionar incluso la medida diciendo: debió tomársela antes. A destiempo. Entonces tenemos claro el tema. Esto es muy importante de cara a que el pueblo eleve su nivel de conciencia política, su cultura política, porque entonces se está viendo de cuerpo entero de qué lado están estas personas que quieren ser actores de la vida política nacional. Pero aparte de esto, el mismo presidente Moreno, en las declaraciones de Guayaquil, que las hizo anteayer, ya anticipó y dijo que Nebot o Lasso tendrán que ser presidentes. Entonces eso es el colmo. O sea, una persona que pronostica el triunfo de los que fueron sus opositores como partidos políticos en las elecciones del 2017, más traición de esa ya no se puede ver. Pero adicionalmente hay otra cuestión que lo desnuda de cuerpo entero. Cuando él dice en su programa de gobierno, que lo tengo aquí, delante mío, programa de gobierno inscrito en el Consejo Nacional Electoral: la visión neoliberal sueña con la austeridad, los recortes presupuestarios, los despidos, las privatizaciones y los paquetazos. Si él está haciendo esto, entonces está calificando por sus actos como un neoliberal. Él es un neoliberal. Y lo dice en su cadena cuando anuncia las medidas como una conquista, como algo bueno. Dice: ya hemos sacado del sector público a 23,000 trabajadores, un logro. Pero no ha sido suficiente. Hay que sacar 10,000 y a día siguiente el ministro de Trabajo dice que van a desvincular a 12,000 más. Cuando él más bien ofreció más de 300,000 plazas de trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el país? ¿Soportar esto? Pero ante esto, doctor Tandazo, la crisis política tiene que encontrar una salida, y a lo mejor la salida va a ser histórica. Se está hablando ya, y le pregunto esto para ver si el escenario es posible, se está hablando de una muerte cruzada, de una sucesión presidencial. El vicepresidente Otto Sonnenholzner acaba de viajar allá al puerto principal. Usted sabe que fue desalojado el Palacio de Carondelet. Al darse esta salida, desembocaría en una revisión primero del paquete económico, y cómo sería o cómo se configuraría eventualmente un nuevo gobierno, si es que se da la sucesión, como al parecer se intenta. A ver, yo pienso que cualquier solución, parche, ya no existe. ¿Cuál sería la salida entonces? Porque es una crisis gravísima. Es una crisis gravísima. Bueno, el señor presidente Moreno comió en exceso arroz con huevo. Ah, bueno, a él le encanta arroz con huevo. Arroz con huevo, y como él dice que cuando come arroz con huevo le importa un bledo al país, pues tanto importarle un bledo al país, tomó las medidas que tomó, aténgase a las consecuencias. Pero aquí viene el tema: si estaríamos ante una sucesión potable, posible,
Pero Sonnenhorster entró por la ventana. Por eso yo lo dije en un medio de comunicación que se hizo viral esa frase: Otto, yo no te di mi voto. Él entró por la ventana, incluso violando la ley orgánica de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, que decía y dice que no puede ser servidor público no solamente los accionistas o dueños de empresas creadas en paraísos fiscales, sino también los directivos. Y él reconoció que él era directivo, tesorero de Galley Enterprises, la empresa de la familia Sonnenhorster. De manera que él está allí, de manera absolutamente arbitraria. Pero entonces el escenario es factible. Pero además, él manejó el acuerdo nacional. Si alguien tiene que responderle al país es ¿cuál fue pues el acuerdo nacional? ¿Esto es lo que llegaste al acuerdo nacional o fue un show? Como ha sido este show mediático que hemos tenido durante casi 2 años, con los juegos que se hacen entre la Contraloría, la Fiscalía y los medios de comunicación social. O sea, este es el momento de decir basta. Basta y echar a andar, como alguna vez dijo el Che Guevara. Para eso se necesitaría un escenario político que reconfigure justamente ese escenario. El escenario político lo crean las bases. La Asamblea Nacional incluso perdió ya credibilidad. Bueno, por eso mismo, ¿dónde entonces, está la respuesta a la por eso el tema es, yo no sé si esto nos va a llevar a un interinazgo, pero que elecciones se hacen necesarias en el menor tiempo posible, de muchas de las autoridades, incluso de la Asamblea Nacional. Elecciones de dignatarios o una Asamblea Constituyente que permita rearmar el destruido país. Yo pienso que la Asamblea Constituyente podría ser un paso subsiguiente, porque eso no podemos darle tiempo a que el paciente que esté en terapia intensiva se recomponga. Esté en terapia intensiva y lo que hay que ayudarle es a que sencillamente deje de hacerle más daño al país. Entonces, aquí cabe cualquier figura. Pero aquí también hay un tema que hay que insistirlo. Y esto es como una recomendación sana, realmente sana. A veces los seres humanos viven el presente sin darse cuenta que el tiempo camina. Y los que creyeron en algún momento que no iban a responder por nada de lo que hicieron, hoy tienen una cantidad de juicios de lesa humanidad. Entonces, esa prepotencia que yo veo en el ministro de Defensa, ojalá no les contagie a los mandos militares y especialmente a los que están en las calles. Porque ellos tienen que saber que si se les va la mano, ellos van a tener que responder y eso no prescribe, son delitos imprescriptibles. Esto no es cuestión de alentar y que cuidado me topen a mi gente porque ellos pueden reaccionar mal. Las Fuerzas Armadas están para cuidar la integridad territorial, no para masacrar al pueblo. Y peor, cuando el pueblo se levanta por cuestiones absolutamente legítimas, porque no se lo puede condenar al pueblo a morirse de hambre. Hay una situación que está viviendo el país que hay que ser conscientes. Yo esto lo dije ya hace unos buenos 6, 7, 8 meses, y lo volví a decir hoy de mañana en otra entrevista. Cuidado con que el 50% de la gente no coma, porque el otro 50% de la gente no va a poder dormir. No podemos crear un país con ese nivel de pobreza y con ese nivel de angustia, porque no va a haber paz para nadie, ni para los que no comen, tampoco para los que están durmiendo. ¿Y qué escenario ve usted como el posible, bajo las actuales circunstancias, con esta posibilidad que le acabo de comentar, que al parecer suena como la más posible? Siempre el Ecuador ha encontrado soluciones de determinados interinazgos, porque si tuviéramos una Asamblea Nacional con algo de legitimidad, podríamos intentar ese camino, pero no la hay. Pero esa asamblea tendría que nombrar un interino. Claro, pero para que sea legítimo. Alguien va a tener que hacerse cargo de esta cuestión. Alguien, sabiendo que este sí, no el de Moreno, este sí va a ser un régimen de transición. Porque Moreno lo que estaba haciendo es fungiendo como un régimen de transición hacia entregar el poder a los poderes oligárquicos de la costa. Entonces ahora sí tiene que haber un régimen de transición para facilitar o la Asamblea Constituyente o para facilitar nuevas elecciones. Pero esto ya se acabó. O sea, hay momentos donde los ciclos se terminan. Y él hizo todo lo posible porque esto se termine, además con la prepotencia con que anunció las medidas. Y bueno, además, la intervención de ayer también. Y además intentando dividir al país. O sea, yo negocio con los transportistas por separado, con los indígenas abierto el diálogo, y con los ecuatorianos, que somos los demás. Si también habemos ecuatorianos que voy a poner un ejemplo que de ninguna manera yo menoscabo, y puedo dejar de lado el gran papel protagónico que han jugado los indígenas en este país.
Pero la clase indígena, según el censo poblacional, el último, son el 7% de la población. Y entonces, él quiere arreglar con este grupo, con el de acá, el de más acá, y con el resto de ecuatorianos. Que el resto nos quedamos chupando el dedo. Y generando más crisis, porque además creen que es cuestión de generar más crisis. Entonces ya llegó el momento de que, incluso ya yendo al plano constitucional, el artículo 313 de la Constitución es clarísimo. ¿Qué es lo que dice? Que los sectores estratégicos deben orientarse al desarrollo de los derechos y al interés social. Desarrollo de los derechos e interés social. Y califica en el mismo artículo 313 de la Constitución cuáles son los sectores estratégicos. Y dices la energía en todas sus formas, y entre otras dices la refinación de hidrocarburos. Y entonces, ¿está mirándose el interés social con esta absurda y grotesca elevación de los combustibles? No. Incluso en las reformas laborales, pisoteando el derecho laboral. El artículo 11 de la Constitución dice que los derechos serán progresivos, se desarrollarán de manera progresiva. O sea, que si el sector público tiene 30 días de vacaciones y el sector privado 15, tienen que los privados igualarse a 30, pero no los de 30 igualarse a 15, porque el sector privado, nacional e internacional, lo quiere. Que les van a pagar el salario de 84% de la remuneración a los contratos ocasionales, cuando la Constitución dice en el artículo 326 que a igual trabajo corresponde igual remuneración. ¿Acaso se puede poner a una persona a hacer el mismo trabajo pagándole el 84% de la remuneración y al otro el 100%? ¿Acaso el 327 de la Constitución en vigencia, les guste o no les guste, acaso no dice que no se puede precarizar el trabajo y que hay que generar empleo y eliminar el desempleo? Entonces, ¿qué están allí? ¿Para limpiarse con la Constitución las veces que lo han hecho? ¿Hasta cuándo, padre Almeida, decimos aquí en Quito con esa vieja leyenda? Ahora, detonantes históricos en el hilo de los acontecimientos. No cabe duda que el movimiento de los transportistas, si se quiere, desató toda esta oleada de protestas y de respuestas de otras organizaciones que está culminando en lo que hoy vemos que podría ser una suerte de final un tanto trágico para el Ecuador, porque evidentemente se prevén enfrentamientos y confrontaciones muy fuertes, que pueden ser cruentas en estos últimos minutos si es que se está arribando al momento de definir la crisis en términos políticos. Claro, entonces, claro que sí, pero quiero aclarar una cuestión. Es el pueblo el protagonista sin duda, de este rechazo. Ajá. Porque los transportistas lo que han hecho no es paralizar el país, sino dejar de trabajar. Esto hay que tenerlo claro. Y hay que tenerlo claro, está bien. Sí, no es que los transportistas cruzaron sus carros. En un momento los taxistas hicieron alguna medida, cuestión, ¿no? Pero luego se pusieron a buen recaudo. Es el pueblo el que salió a las calles. Ahí en Carchi es el pueblo. Importantísimo. Son las carreteras que están tomadas por los indígenas. Es el pueblo el que no está permitiendo en determinadas zonas, la zona sur de Quito, la zona central de Quito, que está expresando su enojo. Pero viene un tema que es importante recordarlo. Esto ya no es nuevo y esto ya tenemos un antecedente. Cuando Lucio no quería abandonar el poder, y obviamente lo típico de todo gobierno manda que sus fuerzas, la fuerza pública reprima, el comandante general de la policía, Jorge Poveda Burbano, retiró a la policía de las calles y dijo: yo no puedo atentar contra el pueblo. Y eso fue el inicio de la caída de Lucio Gutiérrez. Lo recuerdo. Y es verdad. ¿Cómo puede algún gobierno jugar con que el pueblo se enfrente con el pueblo armado contra el pueblo desarmado? Y que tengamos que solucionar de esa manera en las calles nuestro derecho a subsistir y a una vida digna. Eso no le vamos a permitir al gobierno, y peor a este gobierno, porque este gobierno nos mintió. Porque si estaríamos, por ejemplo, no estoy justificando, pero estaríamos, por ejemplo, en el gobierno de Lasso, y se viene un paquetazo. Bueno, era obvio, pues no. Que se entendería. Se entendería, pues él pertenece a los banqueros, él estuvo en el feriado bancario, él privilegia el capital por sobre el ser humano. Perfecto. Hay que saberlo enfrentar. Pero una persona que entró con un discurso, que se alió con los partidos de la derecha, que traiciona a quienes lo eligieron, y que ahora quiere quedarse allí, y más bien con poses prepotentes y altisonantes. Es más que el Papa en el tema neoliberal. Entonces, que además reniega del socialismo al que él siempre juró y decía que él estuvo en todas las luchas anteriores. Y entonces, ¿qué pasó? Lo viraron como tripa. ¿Cuál fue el costo? O el costo es que lo tienen amenazado con abrirle sus temas.
¿O él está negociando esa inmunidad? Porque no puede entenderse que una persona cambie de esa manera. Una persona que dijo antes de irse que el líder indiscutible de su revolución era Rafael Correa. ¿Y qué habla aquí? Miren amigos, aquí hablan. ¿En su plan de gobierno? Vea, tenga la bondad de leer solamente el titular del plan de gobierno de esta página. La década ganada lo hicimos contigo y vamos por más. Vamos por más. Y ahora ya no hay década ganada. ¿Quién Se le acabó la década ganada, ¿Quién señor escribió Moreno? esto? Esto lo escribió Moreno. Y ahora ya no hay década ganada. Entonces, esto no se puede tolerar, porque mentirle al pueblo y a la final el pueblo se cansó. Es un error. Yo decía hace poco, cuidado, que la chispa que incendia la pradera está muy cercana. Bueno, y está pasando. Y es lo que está pasando. De tal manera de que es nada más provocarlo al pueblo, después ya solamente quedan para la historia. El uno exiliado en Harvard, en Boston, el otro pasó 20 años afuera. Y vamos a ese desenlace, doctor Randazzo. Yo pienso que vamos a ir a ese enlace. Hacia allá vamos, ¿no? Porque el momento que tengamos verdaderas instituciones de control, que allá tenemos que ir, porque no tenemos que quedarnos focalizados en la pelea solamente por el tema de los combustibles, sino en tener la seguridad jurídica de que hay autoridades de control. ¿Acaso no estamos a las puertas de una evaluación de la Corte Nacional para poner una Corte Nacional de Justicia al gusto y sabor de este gobierno? ¿Acaso no tienen un Consejo de la Judicatura presidido por la concuñada de la esposa del presidente Moreno? ¿Una Contraloría? ¿Acaso no tenemos una Contraloría que no tiene nada que hacer allí? Porque el mismo Contralor Poli lo sacó del cargo. Y un concurso de la Fiscalía que quedó en entredicho. ¿Acaso no tenemos superintendentes de dudosa procedencia, porque fueron recomendados precisamente por los partidos de derecha? Entonces, con eso nos vamos a quedar. Si se tiene aquí un verdadero poder, ¿acaso no eliminaron el Consejo de Persuasión Ciudadana de manera inconstitucional? ¿Y acaso no declararon una vacancia constitucional? ¿Acaso no tuvimos más de 5 meses sin Corte Constitucional, viviendo una cuasi dictadura esos meses? Aquí han hecho lo que les da la gana. ¿Aquí acaso no Santiago Cuesta en la mañana no lo conoció al empresario de ingeniería Coliseum, y a la tarde ya lo estaba recomendando para que se lleve a dedo la nueva refinería? ¿Qué es lo que han pretendido hacer con los ecuatorianos? Que nosotros nos traguemos estas ruedas de molino. Esto no es hacienda de nadie. Entonces llegó la hora de que el pueblo ya no acepte más situaciones. Ya no llegó la hora del diálogo. Él mismo dijo que no quería dialogar, que cualquier cosa el diálogo, menos con las medidas, son irreversibles. Para el pueblo en este momento es irreversible también el que se vayan a su casa. Es decir, se llegó ya al límite de la confrontación y la gente ha tomado posición. Claro, porque ¿dónde está esa famosa frase que está de moda durante algunos años? Socializar las medidas. ¿Socializó las medidas? ¿O fue un paquetazo de la noche a la mañana? Y el primero que debería irse a su casa por vergüenza, porque le tomó el pelo al país, son Horstner. 8 meses con una propaganda mediática todas las semanas, avance el acuerdo nacional, ahora se reúne con Rosalía Arteaga, mañana con no sé quién, con fulano, con mengano, hablando de una cantidad de temas que le daban contenido para llenar los medios, y de pronto aparece el paquetazo en los combustibles. Pero además le quiero decir algo al pueblo ecuatoriano. Parte final, doctor. Parte final. Estamos en el primer tiempo del partido de fútbol. Cuidado con pensar que terminó el partido. Si dejan que esto se recomponga, viene el segundo tiempo. Y en el segundo tiempo se viene otra escalada de medidas económicas, y entre ellos la subida del IVA. Estas medidas preliminares son para pulsar la opinión pública, para ver si la gente aguanta estas medidas. Si la gente termina aceptando diálogos y negociando y dejando pasar esto, se vendrán medidas económicas más drásticas, la venta de los activos del Estado cambiándolos con plata de bolsillo, se venderá la banca, el Banco del Estado, el Banco del Pacífico, y comenzarán a deshacerse para hacer plata de bolsillo, y ellos después desaparecerán del país. Así es que no se puede dejar pasar esta oportunidad. Los derechos no se los exige de rodillas, se los defiende de todas las maneras posibles. Y en este momento, incluso hasta es un insulto a Quito. Si tenía pantalones, tenía que quedarse en Quito. Se fue a Guayaquil. Es como quien diciendo, allá quédense discutiendo. Hay un viejo dicho, y ahora sí ya me despido. Y ustedes darán la contestación, yo digo lo primero. Hay ese viejo dicho desde la época de la colonia en Quito, que se ha cumplido a rajatabla. El que se fue de Quito, pierde su banquita. Perdió su banquito. El doctor Augusto Tandazo, en análisis aquí en Pichincha.
Encuentro TV. Comunicación alternativa.